falso evangelio de la prosperidad. ¿Cómo se llama el tema? El falso evangelio de la prosperidad. Quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Honramos la palabra del Señor, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y leemos como está escrito. ¿Ya está ahí conmigo? Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Podemos sentarnos. La palabra de Dios es clara y es como martillo que quebranta la piedra, dice el libro de Jeremías. Sigue siendo Mateo 6:33, nos dice: Va a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Pero ¿por qué el Señor predicaba en estos términos? Porque la mayoría de gente se acercaba a Él porque tenía muchas necesidades. Necesidades de ropa, necesidades de comida, de muchas necesidades. Y Él empezó a enseñar: va a buscar primeramente el reino de los cielos, y todas estas cosas que necesitan os vendrán por añadidura. O sea, no aparecerán de la noche a la mañana. Aquellos que buscan de Dios, todas estas cosas van a ser añadidas. Esto significa que no ha dado un tiempo específico. Y donde acabamos de leer, el Señor estaba predicando, y uno de la multitud se levanta y dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El hombre estaba ahí por una sola necesidad: que Jesús fuera juez, que Jesús le dijera al otro hermano: dale herencia a tu hermano también. Pero Jesús va mucho más allá, porque Jesús lo que le interesa es que su alma sea salva. Cuando Él vino, dice la palabra de Dios que compró nuestra condición en que estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Él lo compró por un precio que no se compara a oro, ni a plata, ni a cosa corruptible, dice el apóstol Pedro. Él nos compró con su preciosa sangre, la cual no tiene precio ni en oro, ni en plata, ni en acciones, ni en nada. Si el problema del hombre hubiese sido económico, Dios hubiera enviado a un economista. Dios hubiera enviado a un financiero que le enseñara a usted a cómo hacer las fórmulas para producir dinero y ser feliz en esta tierra, que es lo que el Evangelio de la prosperidad está enseñando en este tiempo en que las personas deben concentrarse su mente en el dinero para poder ser felices aquí en la tierra. Pero la venida de Jesús no tiene que ver con nada económico, porque Dios envió a Jesús porque el problema del hombre era el pecado.
El problema del hombre estaba en el corazón, no en el bolsillo. Y este hombre se le aparece y le dice: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor ve más allá y ve lo profundo del corazón de este hombre y empieza a contar una parábola. Un hombre tenía mucho dinero, pero quería más, y destruyó los graneros que tenía y empezó a guardar ahí el dinero. Y cuando ya hubo juntando mucho dinero, dijo entre sí, se habló él solo: alma mía, dijo, ya tengo bastante para muchos años. Por lo tanto, ya no vas a trabajar. Por lo tanto, ahora solo vas a comer, a beber, comprar todo lo que quieras, toda la ropa, toda la comida, toda la bebida, y te vas a alegrar, regocíjate. Y ahí mismo el Señor enseña: necio, le dice, ¿no sabes que esta misma noche vendrán a pedir tu alma? Y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es toda persona que se concentra en buscar lo material y no es rico con Dios. Porque la riqueza con Dios no tiene que ver con nada de dinero, pero el dinero es corruptible. Alabado sea el Señor. El dinero solo es un medio para que la persona pueda subsistir, pero no debe convertirse en lo más buscado ni lo más preciado dentro del corazón de la persona. Porque si hacemos eso, estaríamos desobedeciendo el primer mandamiento de la Biblia: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios habló a través de los profetas, y hablaba Dios y decía: si me buscares como el oro y la plata. ¿Por qué razón? Porque mucha gente lo que más anda buscando es el que sus bolsillos estén llenos. Y esto no hace excepción aún de ministros del Evangelio, aún de pastores, predicadores, apóstoles. No hace excepción, porque la avaricia puede estar en cualquier corazón. Por eso le dijo el Señor a este hombre: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Saben qué es avaricia? Amor hacia el dinero. El libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10 nos dice, cuando usted ahí me dice aquí: porque raíz de todos los males, escuche bien, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia o el amor hacia el dinero no viene, hermanos, no es algo solo de ahorita, no es algo solo de hace 10 años o 20 años. Viene desde el principio. Estaba en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva. Muchos se habían extraviado de la fe. ¿Por qué? Porque habían codiciado mucho el dinero, o sea, tenían avaricia en el corazón. ¿Y qué es avaricia? Amor hacia el dinero. Y por tener amor hacia el dinero, muchos se extraviaron en aquel tiempo y lo siguen haciendo. Se extravían de la fe por causa del amor hacia el dinero. Por eso, amado hermano que me estás escuchando, si escuchas a algún predicador que valora tu situación económica más que tu vida espiritual, no lo escuches. Si escuchas a un predicador que te dice que los bienes de Dios se obtienen con dinero, no los escuches. Y preguntaré entonces, pastor, ¿por qué diezmamos?
Diezmo no es lo mismo que lo que estoy hablando, porque diezmo es devolver lo que Dios ya nos ha dado. Pero muchos predicadores en este tiempo le están exigiendo a la gente que los favores de Dios, que la misericordia de Dios, que los milagros y sanidades de Dios tienen un precio, el cual dice la Biblia: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Dios nos salvó por gracia, y por gracia también Él sigue bendiciendo a las personas. Dios no es como el hombre. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Pero el hombre dijo: no, no es de Jehová, es mío, y le puso precio a la tierra. Le pone precio a todo, al agua. Aún no le ha puesto al aire porque no sabe cómo, o no existe todavía la necesidad. Pero si llegara el tiempo, también vendieran el aire. El hombre a todo quiere ponerle precio. Voy escuchando que incluso es triste hablarlo, pero en muchas páginas web, en muchos canales de internet, uno no puede descargar libros gratis. Uno hay que pagar un precio. Cuando la Biblia dice, Isaías capítulo 55, ¿está ahí conmigo? Versículo 1: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero. Comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? No podemos ponerle precio a la palabra de Dios. Pero me dirás tú que me estás escuchando: pero este ministerio tiene gastos, este ministerio tengo que pagar luz, agua, internet y todos los gastos. Pero si Dios, escúchame bien, te ha llamado, Dios te va a respaldar, Dios va a buscar los medios, porque si Dios te ha llamado, Él se encargará de proveerte. Amén. Muchas veces se usan estas excusas para ponerle precio a la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús nunca le cobró a nadie cuando le estaba enseñando. Nunca cobró por una sanidad. Solo decía: por tu fe has sido sanado. Solo había un costo: tener fe, pedirle a Dios, buscar de Él. Alabado sea Jesucristo. Regresamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Y este mensaje habla a los predicadores de este tiempo. Versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sabe qué es piedad? Hermano, dar sin pedir precio, recibir sin pagar, piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, oiga, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Apártate de los tales. El libro de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Nos dice la palabra: pero hubo
tomando sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en este tiempo estamos viviendo el tiempo de la apostasía, donde se está predicando un falso evangelio de la prosperidad, no conforme a la Biblia. La Biblia dice en Malaquías 3:10: traed los diezmos y ofrendas al alfolí, a la casa de Dios, y serán abiertas las ventanas de los cielos. Pero ahora muchas personas y muchos ministerios están diciendo: traer incluso todo lo que tengas, tráiganlo al siervo de Dios. Y he escuchado muchos casos donde la gente se quita hasta los relojes, los tenis, los zapatos, las joyas, y después de que han entregado todo, quedan pensando: ¿y por qué lo hice? ¿Sabes por qué? Porque hay un poder en este falso evangelio, y esto viene de Satanás, que el Señor me reprenda, y tiene ese poder de despojar a aquella gente que tiene avaricia en el corazón. Estamos tomando en la actualidad el evangelio como que fuera un casino. ¿Sabe qué es un casino? Donde metes una moneda y esperas recibir más. Y mucha gente empieza a meter sus ofrendas y empieza a darle la palanca, porque espera que salga más. Ellos quieren meter dinero para sacar dinero. Y no es así. Cuando le damos a Dios, le damos de corazón. Te escucho muy bien, y no esperando nada a cambio, porque suficiente el Señor nos ha dado, regalándonos la salvación. Por eso el Señor Jesús decía: no os afanéis, no os afanéis, porque en el afán la persona puede llegar a cometer el error. Y usted preguntará: pero ¿por qué estas iglesias están llenas? ¿Por qué la gente corre a dar su dinero? Ahí mismo, 2 de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Le dicen a la gente: ¿quieres una visa? Empieza a pactar ahora, empieza a pactar, llama a tu teléfono, deposita tanto en la cuenta. Y la gente interesada en esa visa comienza, y con palabras fingidas: Señor, dale esa visa, ya, otra persona, y empieza. ¿Por qué? Porque siempre que haya una necesidad de algo, siempre va a aparecer alguien que lo venda. Y mucha gente ahora está recurriendo a estos falsos maestros para que les vendan los bienes de Dios, porque no quieren doblar su rodilla, porque no quieren rogarle al Dios Todopoderoso, el cual dice: clama a mí y yo te responderé. El cual dice: pide y se os dará. Pero mucha gente, producto de su pecado que tiene dentro, empieza a buscar otros atajos, otra vía para que Dios lo bendiga, creyendo que Dios no está viendo, creyendo que Dios no conoce el corazón de las personas. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si tú crees que vas a engañar a Dios tomando otros atajos para recibir bendiciones de Dios, no, Señor, no podrás, porque el Señor conoce los corazones de cada persona. El Señor sabe a quién va a bendecir. No podemos engañar a Dios. Hacemos muchas veces del Señor como alguien financiero. Muchas veces creemos que el Señor está más interesado en nuestra prosperidad espiritual que en nuestra alma. Y muchas veces muchos falsos maestros toman esta escritura para apoyarse. 3 de Juan, versículo
y que tengas salud así como prospera tu alma. Y toman esta escritura para decirle a la gente que aquella persona que no se le vea su bendición espiritual, su bendición material, que aquella persona que no refleje el dinero, no es un siervo o no es una sierva bendecida. Pero si usted lee bien la escritura, se va a dar cuenta en el versículo 1 que dice el anciano, porque Juan se hacía llamar anciano. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Es una carta que le está escribiendo Juan a su hermano Gayo. Y así como usted cuando escribe una carta, lo primero que hace es reciba mucho y yo espero que sea bendecido y que reciba muchas bendiciones de lo alto. Le está escribiendo una carta y deseándole buenas cosas a su amigo. Pero no podemos tomar esta escritura y generalizar que solamente aquellas personas que tienen mucho dinero son las que están siendo bendecidas por Dios, cuando el dinero no tiene que ver, sí es una parte, pero no tiene que ver con toda la bendición de Dios. La bendición más grande que nos da el Señor es la salvación de nuestra alma, es el perdón de nuestros pecados por su sangre en la cruz del Calvario. Estamos en los últimos tiempos y el Espíritu Santo me hace sentir que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Mira cómo era esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Usted ahí me dice a mí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué esta iglesia estaba tibia? ¿Por qué esta iglesia era inconstante? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios no compara la bendición material con tu estado de vida espiritual. En muchos casos, no en todos, pero muchas personas que tienen posesiones pero viven su vida íntima con Dios. Pero también hay muchos que creen que por su bendición material es que están bien con Dios, cuando la Biblia los llama pobres, ciegos, miserables. Así es todo aquel que dijo Jesús, que guarda tesoros para sí, acumula dinero para sí y no es rico para con Dios. Quisieron tentar a Jesús y le dijeron, maestro, ¿es lícito que paguemos tributo a César o no? Y Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Así te digo en tu corazón. Da a tus necesidades, atiende a tus necesidades, pero también hay una parte en tu corazón que debe estar llena de la presencia de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Gálatas 1, versículo 8 nos dice:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien te anuncia un evangelio diferente al evangelio de la gracia, ¿sabe qué es gracia? Le pondré un ejemplo. Si un padre de familia le matan a su hijo y lo primero que él hace es buscar justicia por su propia cuenta y contrata a un sicario y le da orden de matar al asesino, eso se llama venganza. Si el padre de familia busca las autoridades, la policía, y lleva a juicio al asesino y lo mete en la cárcel, eso se llama justicia. Pero si el padre de familia va a la cárcel, saca al asesino, paga la fianza, y no solamente eso, lo lleva a su casa, lo toma por hijo, le da bendiciones inmerecidas, eso se llama gracia. Y no podemos predicar un evangelio diferente al evangelio de la gracia, porque nosotros no merecíamos esto, dijo el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados. Y si fuimos alcanzados de lo que éramos en el mundo, algunos de nosotros éramos estafadores, algunos de nosotros robábamos, algunos de nosotros hacíamos fraude. Si fuimos, hermanos, liberados de esta condición, ¿cómo ahora, estando en el evangelio, traemos estas mismas cosas que hacíamos en el mundo al evangelio? Yo le digo, no se puede, porque las cosas de Dios son santas. No podemos traer la basura del mundo y ponerla en el evangelio. No se puede. No estamos en Wall Street, donde se venden acciones, donde decimos a la gente: compren una acción. Alabado sea Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2. Alabado sea Jesús. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Muchos falsos predicadores hoy en tiempo le están diciendo a la gente que si no cumplen con lo que ellos dicen, la gente está siendo maldecida. O muchos se atreven a poner maldición en la gente. No temen en tomar la posición de Dios. Estos hablan cosas que no entienden, nacidos para presa, para destrucción, recibiendo el galardón, versículo 13, de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mientras están comiendo, están, hermanos, haciendo risa de aquel hermanito que dio la ofrenda o aquel hermanito que pactó. Comienzan a hacer risa con el celular, a reírse
sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y no debo decir esto, porque la palabra de Dios lo confirma y lo afirma. Han dejado, versículo 15, el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando como de hombre, refrenó la locura del profeta. Han dejado el camino recto. Comenzaron predicando un evangelio con sana doctrina, pero en su caminar cristiano un pecado los desvió. Pero siguieron en el pecado y no les importó seguir en el púlpito. Ya con el sacerdocio caído, siguieron en el púlpito, porque la avaricia no los dejaba. Y estos son como Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta recto que hablaba lo que Dios le decía. Pero apareció un rey que le ofreció dinero para maldecir al pueblo de Israel. Y él le insistía a Dios: déjame ir, déjame ir. Y Dios le decía: no irás, porque no maldecirás mi pueblo Israel. Pero tanto insistía Balaam que le dijo Dios: ve. Y el profeta fue, creyendo que Dios ya le había dado permiso para maldecir el pueblo de Israel. Pero Dios le dijo: ve, porque la insistencia del corazón de Balaam no estaba puesto en Dios, sino en el dinero que le iban a dar por maldecir el pueblo de Israel. Así hay muchos profetas de hoy en tiempo. Van a orar donde las personas que le van a dar ofrenda, que le van a pagar por lo que van a decir, y buscan hasta palabras escondidas. Muchas veces se refieren al griego, al hebreo, y traen palabras para poder lisonjear a las personas, confundirlas y sacar el pago de su iniquidad. Han dejado el camino recto de Balaam. Y yo le digo: está pasando en este tiempo. Hay iglesias donde si usted no tiene dinero, no vale. Cuando el corazón dice: si hubiera un corazón contrito y humillado, a ese escucharé. Amén. Alabado sea Jesucristo. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales lo más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Dar de gracia lo que habéis recibido de gracia. No podemos vender el evangelio, no podemos vender la palabra de Dios. Pero he visto muchas personas que les gusta pagar, y donde es más cara la palabra, ahí se van, como que fuera un restaurante, como que la iglesia fuera un restaurante. Si bien es cierto, se sirve la palabra de Dios, pero Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que le busca, todo aquel que se acerca a Él, Él también se acerca.
¿Cómo viven los verdaderos siervos de Dios? ¿Cómo vivieron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro? ¿Qué características tuvieron estos hombres para poder tomar un modelo de ellos? Segunda de Corintios 11:4. Ustedes ahí me dicen a mí. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿qué no toleráis? Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros, dice el apóstol Pablo, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravosos. Pero hoy en este tiempo encontramos ministros que ponen cargas financieras en las personas. Usted tiene que pagar tanto. Y usted pague la escuela de mis hijos, usted el colegio. Alabado sea el Señor. No digo que no es malo bendecir a los siervos de Dios, pero como dice el apóstol Pablo, él no fue carga a nadie. Si los de Macedonia lo hicieron voluntariamente porque le nació del corazón y no como una obligación. Ahí mismo, en versículo 13, segunda de Corintios 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 20. El apóstol Pablo estaba haciendo referencia y dice en el 20: pues toleráis si alguno se esclaviza. Él también miraba que cuando había falsos maestros que pedían dinero por las peticiones, la gente iba y daba y daba. Y el apóstol se irritaba por eso. Y le dice el versículo 20: pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, pero para eso fuimos demasiado débiles. En lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más en trabajos, dice el apóstol Pablo, en abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Estaba hablando de 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y me viene diciendo ahora un ministro que el siervo de Dios solo debe estar en lugares altos, buenos hoteles, finos restaurantes. Ahora contratan hasta aquellos barcos que se llaman, ¿cómo se llaman esos barcos? Lujosos. Cruceros para los pastores. Pablo no andaba en cruceros. Oiga, tres veces he sido azotado, el 25, con vara. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de
fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esos son los verdaderos siervos de Dios. Los que no ponen sus condiciones antes de servir a Cristo. Él dijo, si alguno quiere servirme, tome su cruz y siga. ¿Y qué es tomar su cruz? Dejar